Bienvenidos, los invitamos a pasar a la Biblioteca Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Adelante. Muchas gracias. Del ingeniero Javier, vamos a leer un fragmento que es sobre el mobiliario de las catedrales. Dice aquí: el término mobiliario es inadecuado para describir los objetos de los que queremos hablar ahora, que tienen en primer lugar la dignidad de signos litúrgicos e institucionales: el altar, la cátedra, el púlpito, el tabernáculo. Sin embargo, este término tiene un sentido sobre todo en relación con las catedrales que en Alemania e Italia fueron equiparadas a viviendas con el uso de la denominación duomo, dom, derivado del latín domus, que significa casa. Una catedral es la casa de Dios en medio de un determinado pueblo diocesano. Más bien, como se ha sugerido en el primer capítulo, es una casa de oración para todos los pueblos. Y en cuanto casa, está caracterizada por objetos funcionales al servicio de los que la ocupan. Ya la primera página de nuestro trabajo ha reclamado nuestra atención sobre uno de estos objetos, la cátedra, de la que deriva el nombre mismo de catedral. Habíamos insistido, sin embargo, sobre la relación simbólica de la cátedra con el altar, afirmando que, situada en la proximidad del altar, ella explicita las funciones asignadas a los apóstoles por Cristo de enseñar y santificar a todas las naciones. Bueno, pues me parece que es un fragmento muy simbólico por el lugar en el que estamos, porque este recinto actualmente es una biblioteca, pero originalmente fue un templo, el templo dedicado a Santo Tomás de Aquino, construido por los jesuitas. Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias. Bien, pasamos para allá. El karma no es una venganza del universo, es el reflejo de tus acciones. La vida no da premios ni castigos, solo ofrece consecuencias. Tan solo te devuelve aquello a lo que te hiciste merecedor por tus pensamientos, emociones, sentimientos, palabras y obras. Las enfermedades no nos llegan de la nada, se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Si no se alteran las condiciones naturales, el cuerpo vivirá sano hasta llegar a su etapa de decrepitud y muerte, a los 110 o 120 años.
tardes. Es un placer y un honor muy grande encontrarnos con nuestros amigos nuevamente después de 3 años, Gaby. Sí. 3 años, ¿verdad? Sí, 3 años. Después de 3 años que grabamos un programa aquí anteriormente con el doctor Javier García de Alba, y nuevamente tenemos la oportunidad de estar en este emblemático recinto que tan bien manejan aquí nuestra amiga Gaby y Alonso, ¿no? 70,000 libros, ¿cuántos tienen aquí? 59,000. 59,000 libros, yo no sé, y está muy bonito, muy bien acomodado, muy... Felicidades Gaby y Alonso. Si nos dice rápidamente el horario, ¿a qué horas abren aquí? Sí, el horario de la biblioteca es de lunes a viernes, de 9 a 9 de la noche, y los sábados de 9 a 5. Los sábados tenemos un cuentacuentos a la 1 de la tarde, y bueno, todos son bienvenidos a esta su casa, la Biblioteca Iberoamericana de la Universidad de Guadalajara. Bien, pues todos los amigos que nos acompañan en este programa, bienvenidos a la segunda temporada del RIM, programa de divulgación científica. Entonces, bienvenidos. Esperamos transmitir este programa los sábados, segundo sábado de cada mes a las 12 del día, para los amigos, ¿verdad? Sí. Y pues me permito presentar a la doctora Laura López Vargas, nuestra invitada de honor el día de hoy. Doctora, muchas gracias por venir. La doctora anda bien ocupada, anda para todos lados, y por su generosidad de venir, muchas gracias. Muy gentil por la invitación, gracias. Licenciado Alonso Solís, que tiene aquí esta administración de la biblioteca, muchas gracias, licenciado. No, al contrario, gracias a Danos ustedes. posada aquí. No, con mucho gusto, gracias, me da mucho gusto verlos. A la licenciada María Gabriela Padilla Salazar, Gaby, muchas gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Esta es su casa. Gracias. Al licenciado José Ramiro Escatel de Santiago, licenciado, siempre falta el paradigma, el otro punto de vista de la jurisprudencia, del jurídico. Jurídico. Muchas gracias. Estamos aquí a la orden, es un placer estar con ustedes. El doctor Esaú Guadalupe Rodríguez Magaña, es un orgullo para mí ser su amigo, presumo ser tu amigo, doctor. Yo también. Él ya estuvo aquí en el programa anterior hace 3 años. Gracias, doctor. Muchas gracias, ingeniero. La maestra Celia Mata Martínez, que yo le agradezco toda mi vida porque me ha apoyado siempre, y muchas gracias. De nada, al contrario. Yo la quiero mucho. Yo muy agradecida por las invitaciones que he tenido a través del tiempo, y pues es emocionante. Cada nueva presentación es emocionante y aprendo mucho. Muchas gracias. Y bueno, pues hay una mujer que admiro mucho porque es una empresaria exitosa. Yo la admiro mucho porque las mujeres cada día demuestran toda su capacidad, y bueno, pues Mireya Roaro Muñoz, muchas gracias, Lucía. No, al contrario, gracias a ustedes, y pues aquí estamos aprendiendo también. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, pues entonces le damos la palabra a la doctora Laura López, que nos hable de un tema que desconocemos la mayoría realmente, lo que es la salud, pero la salud ni siquiera sabemos qué es eso. Entonces, si nos puede ilustrar un poquito, doctora, y si nos permite que le hagamos preguntas luego. Y bueno, pues adelante todos, a echarle preguntas. Gracias, adelante. Por supuesto, encantada de poder participar en este tema tan importante para todo ser humano, pero con motivo de la pandemia SARS-CoV-2, que fue una situación catastrófica, sorpresiva, intempestiva, y donde hubo una muestra de que no estábamos del todo preparados. Entonces la salud, bueno, es un derecho, lo vamos a desglosar conforme al avance del programa, pero es muy importante para mí aclarar la temática que justamente vamos a abordar respecto a la riqueza mental de las naciones. Esto es algo que despertó mucho el interés a nivel mundial desde 2006 aproximadamente, en donde fueron convocados por la Oficina de Ciencia del Gobierno de Reino Unido a toda una serie de expertos, de los cuales se pudieron conjuntar a más de 400 expertos en esta materia que no necesariamente tenían que ver con la salud, pero
que hicieron un proyecto bajo evidencia científica analizado por pares, en donde tuvieron a su cargo el revisar información, por supuesto, y considerar los aspectos de globalización y de competitividad que se están dando a nivel mundial para identificar los desafíos y las oportunidades que se están dando en la vida de un ser humano en una manera cíclica por su estilo de vida, y ellos lo identificaron como desde la cuna hasta la tumba. Entonces, a través de ellos, a través de este proyecto, se fueron virtiendo aspectos fundamentales acerca de la intención de prosperar o de florecer en cualquier país. Siempre va a ser necesario analizar cómo es la riqueza de los individuos para que puedan aportar en las diferentes esferas, en la política, en lo social, en lo cultural, en lo geográfico, para que acorde a esto, conforme también a sus estilos de vida, pudiera haber aportaciones que enriquecieran y que se vieran beneficiados todos. Pero para esto fue necesario que se identificaran estos aspectos, insisto, pero a la vez pudieron resumir en 5 ciclos en los que desde luego está contemplado el aspecto biológico de todo ser humano, el aspecto laboral, el aspecto de comportamiento, de relaciones sociales, para dictaminar qué es lo que se tiene que hacer, y en donde ahí definitivamente nos vemos involucrados todos, no solamente los profesionales de la salud. Doctora, ¿qué implicaciones tiene el desarrollo mental para las naciones? Bueno, es algo de suma trascendencia, porque esto incluye 2 aspectos fundamentales. En el desarrollo mental, de acuerdo a este proyecto que se llevó a cabo en Reino Unido, se pudo definir muy bien lo que es el capital mental y lo que es el bienestar mental. Entonces, cada uno de ellos se complementa perfectamente, porque en la vida de un individuo el capital mental contempla los aspectos cognitivos y los aspectos emocionales. Hoy por hoy, en la vida que nosotros llevamos, hay situaciones que se ven en todo el mundo: la depresión, la demencia, las dificultades en el aprendizaje, las enfermedades mentales que cada vez van en aumento. Entonces, el identificar el capital mental de un ser humano es justamente esto: ¿qué capacidad tiene de adaptación en este sentido con todos sus recursos cognitivos, y cómo, de acuerdo al escenario en la sociedad en donde vive, en la comunidad, tiene elementos que le permitan adaptarse, especialmente ahora lo que se le conoce como la resiliencia, a todos los eventos de estrés que se puedan estar dando? Y de esta manera, cómo hacer participación en todas estas habilidades que va adquiriendo, que se suman a que pueda aportar a un lugar en el que se encuentre en muchos terrenos, en la vida personal, en la vida laboral, en la vida educativa, y que a la vez todo esto le permita tener calidad de vida, que es a la que todos tenemos derecho con una buena salud. Y en el sentido del bienestar mental, ya integra un poquito más ese aspecto laboral en el que tiene esa capacidad creativa de estar aportando, de estar en un trabajo en donde se pueda relacionar, sobre todo positivamente, tener habilidades sociales, y que un país lo identifique como alguien que está aportando, y de esta manera ser competitivos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctora. Pues yo también le voy a hacer otra pregunta, doctora. A sus órdenes, mi querida Celia. Dice aquí, ¿qué significan los primeros 1000 días? Esta pregunta me queda a la medida. Yo, como neonatóloga, estoy trabajando en el inicio de la vida. Sin embargo, mi labor no empieza cuando yo recibo a un bebé que está llegando a este mundo por primera vez. Los primeros 1000 días contemplan desde el día 1 de la gestación, en lo cual es todo el embarazo, el primero y el segundo año de vida, que es donde se alcanza el máximo del neurodesarrollo,
el 70% del desarrollo cerebral se alcanza en los 2 años. Pero todo lo que acontezca durante el embarazo desde el primer día, nosotros los tenemos que identificar como factores de riesgo para saber cómo vamos a intervenir, qué vamos a hacer en la vida de este ser humano, justamente para que se pueda tener su capital mental, su desarrollo mental, su bienestar y le dé calidad de vida como la que tenemos nosotros, que nos permite llegar a una pirámide en la cúspide con aprendizajes de toda índole y más aún autosuficiencia. Entonces, los primeros 1000 días es tarea no solo de médicos, sino de toda la sociedad, porque de esta manera, si aseguramos un bienestar en este ser humano, va definitivamente a integrarse a un desarrollo que como ser humano le va a garantizar una adecuada salud y sobre todo desde el punto de vista mental. Entonces, los primeros 1000 días es una tarea que ha entretenido a muchos profesionales y es muy importante. Muchas gracias. Doctora Laura, yo también le tengo una pregunta. Las sociedades, los pueblos y las naciones se enfrentan desafíos, como un ejemplo sería la pandemia del COVID. Así que, ¿quién o quiénes deben dar soluciones a tales retos? Voy a retomar un poquito lo que le había mencionado a Celia en relación a estos primeros 1000 días, porque los que tenemos que estar respondiendo a todo esto, y nada menos que el ejemplo más claro lo tuvimos ahora en la pandemia, y tenemos que estar preparados no solamente tenemos retos, desafíos, sino también tenemos muchas áreas de oportunidad, pero solamente lo vamos a lograr satisfactoriamente y de acuerdo a las demandas de cada nación. México, por ejemplo, que somos un país entre comillas de medianos ingresos, pero que nos comportamos como bajos, tenemos que poner la atención en los 3 aspectos fundamentales que en todo el mundo se tienen que ver. El desarrollo infantil, insisto, desde la gestación, el desarrollo mental junto con su bienestar y el bienestar laboral. Esto implica todo el desarrollo de un ser humano en la etapa infantil, la adolescencia y la etapa de adulto, la etapa de la vejez. Si nosotros hacemos un análisis ahorita, ¿cuántos adultos están con problemas degenerativos mucho antes de la vejez? Entonces, en la vejez se convierte esto en una carga de salud pública que se tiene que enfrentar económicamente. Entonces, ¿quiénes lo tenemos que hacer? Todos. En estos 3, el cuidado infantil es crucial. Muchísimas gracias, doctora. Bien, pues ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Adelante, mi querido ingeniero, a sus órdenes. Muchas gracias. La atención a la salud, sin duda, es un derecho, pero ¿en qué momento del desarrollo humano se debe insistir o actuar más? Hay diferentes etapas, como mencionaba, sobre todo en la etapa infantil, porque existen programas a nivel mundial que de alguna manera se han ido fortaleciendo en todas las naciones y no las debemos descuidar. Por ejemplo, hay programas de alimentación, hay programas de detección con un carácter preventivo de la medicina para problemas que puedan dificultar la integración de un ser humano. Es decir, como un ejemplo claro podemos tener trastornos auditivos, que no es suficiente con que los seres humanos escuchen, sino la intensidad con la que lo hagan les va a permitir tener una mejor atención para ellos mismos en el terreno del aprendizaje. Por ejemplo, el aspecto de la nutrición con una lactancia materna exclusiva, que es lo más natural, lo más fácil, lo más económico y lo más saludable, valga la redundancia, para ellos mismos. Hay otro tipo de programas que van encaminados a reconocer las habilidades y el comportamiento, sobre todo en etapas de la vida, por ejemplo, la adolescencia, que de eso podemos hablar un poquito más adelante. Pero son todas esas expectativas que se deben de ver cubiertas al 100%, en donde intervienen los gobiernos, en donde intervienen los políticos, los maestros, los médicos. ¿Los abogados? Tarea de todos. ¿Ya ves, licenciado? Sí, desde luego que sí, es una labor conjunta, ¿no? Así es. Desde todos los niveles, llámese
a nivel gobierno, ciudadanos, todo debe ser un conglomerado para contribuir a llevar a cabo de forma clara, precisa y en cierto momento cuando se debe ocupar, ¿verdad? Estamos hablando de la niñez en su momento, pero no olvidemos la adolescencia, en la época de estudios, de la primaria, secundaria, y luego van adquiriendo ciertas necesidades para las etapas de la vida, entonces son importantes. Bueno, pues yo quisiera preguntarle, doctora Laura, ¿cuáles son los principales aspectos del desarrollo mental? De alguna manera ya había hecho mención a esto, porque el capital mental, el bienestar mental, forman parte de una riqueza que se va a ir estructurando conforme a las diferentes etapas de la vida de un ser humano. Aquí hay 3 aspectos en los que, de acuerdo a una adecuada salud, se tienen que observar en este proyecto derivado de esta oficina de gobierno del Reino Unido. En la línea que corresponde al área biológica se contempla la nutrición, el sueño y el ejercicio. Entonces, los estilos de vida han venido a modificar muchísimo todo esto y eso ha tenido que ver también con la tecnología. Sin embargo, nosotros tenemos que rescatar estos aspectos que van a ser intervinientes en todo, porque mientras no haya un descanso, un sueño reparador, el estrés es el que puede predominar, y aun cuando el ser humano sea muy resiliente, pero si el estrés o impacto negativo al desarrollo cerebral, entonces modifica sustancialmente el comportamiento y entonces viene en detrimento de un buen rendimiento del ser humano en la etapa de la vida que se encuentre, y esto podría acelerar su esperanza de vida. Entonces, no olvidar que esto es una participación que es necesario vigilar para mantener la salud en todos los aspectos, especialmente en el mental, por lo que hacíamos mención de los trastornos de demencia, de depresión, y que por supuesto dificultan el aprendizaje. Muchas gracias, doctora. Doctora, una preguntita. ¿La tecnología es útil en estas políticas, proyectos y desafíos encontrados? Sí, si se utiliza y se canaliza en una forma correcta y propositiva, desde luego que sí, porque hay que reconocer que a través de la tecnología se han podido diseñar estrategias de vanguardia en donde ha permitido progresos en la biotecnología, en la medicina, en la nanotecnología también, y lo que no sabíamos, por ejemplo, de que algunos biomarcadores identificados por medio de la tecnología permiten, es preocupante el estado mental de las personas. La demencia tiene sus inicios, tiene sus destellos como precursor de una enfermedad de Alzheimer. Actualmente ya sabemos que hay muchas personas que la padecen, y a través de la tecnología, por medio de estos biomarcadores, estudios de neuroimagen, estudios más profundos a nivel cerebral, se pueden reconocer proteínas muy específicas que podrían dar cuenta de que el paciente o la persona puede desarrollar esta enfermedad. Y en los países se han podido identificar el porcentaje de personas que por la exposición que tienen a los diferentes escenarios hay determinada posibilidad de que lo desarrollen. Entonces, con la tecnología se puede prevenir, si se utiliza correcta y dirigidamente, para poder prevenir todas estas problemáticas con enfoque a los trastornos mentales. Entonces, definitivamente bien utilizada, tiene mucho rendimiento. Ahora le dejo la pregunta yo. Y en cuanto a la investigación, ¿qué nos depara hacia el futuro? Justamente es parte de este eslabón que yo le comentaba al abogado, porque la comunidad investigadora tiene una tarea importante. Es un compromiso que cuando nos gusta la investigación, como al ingeniero que nos inspira, que nos motiva, se pueden hacer estudios longitudinales multicéntricos
en el que permitan identificar los factores de riesgo para cada población, porque sabemos muy bien que dependiendo de los países, los de bajos ingresos, los de medianos y los de altos ingresos van a comportarse en forma muy diferente, porque vamos, pues tan solo el desarrollo que puedan tener, la competitividad, de eso se trata esta globalización en la que todos nos tenemos que integrar, pero el terreno de la investigación promete muchísimo, porque a través de eso es como se pueden hacer intervenciones, son proyectos que tienen que dar lugar a diseñar intervenciones efectivas para que cada individuo pueda reconocer cuál es su problema. Quiero referirme muy brevemente al aspecto de los adolescentes. Ellos, entre los 9 y los 12 años, tienen un avance en cuanto a su fisiología estructural del cerebro y funcionalidad, por supuesto. Hay una poda neuronal y donde esa poda elimina neuronas que ya no están sobrantes o subutilizadas para dar lugar a mejores conexiones. Pero si en este lapso de vulnerabilidad de ellos en su comportamiento que los expone a las drogas, al alcohol, pues entonces no va a haber un buen rendimiento. Y en ese sentido, la investigación nos permite saber en qué lugares hay mayor índice de tendencia a los problemas mentales, al suicidio, a la depresión, y a que estos jóvenes se pierdan, como para diseñar programas en donde se puedan integrar y continuar una vida educativa, donde todas sus habilidades se pongan en buen rendimiento y sean útiles por ser creativos, por ser trabajadores, por tener un mejor comportamiento, a tener un desarrollo humano y ser un capital humano que abone a esos países o a esas sociedades, naciones en donde ellos se encuentran. Entonces, la investigación definitivamente tiene que estar ahí muy integrada. Doctora, pues tenemos más preguntas. ¿Qué clase de intervención puede llevarse a cabo para empoderar a las personas y que desarrollen y mantengan su capital y bienestar mental? Es extender mucho el abanico, porque cada persona, conforme va su crecimiento, su desarrollo, y está integrado en un proceso educativo, se reconocen todas sus habilidades, pero también sus debilidades. Es como ver en una balanza fortalezas y debilidades. Las fortalezas están dadas porque es su herencia, por su epigenética, por el medio ambiente, que lo va conduciendo a un buen rendimiento, a un buen desarrollo. Pero las debilidades pueden ser enfermedades que se van expresando si no se tiene un buen control desde el nacimiento y si no se tiene un control médico, no se pueden identificar, como yo mencionaba, si de repente tienen trastornos auditivos o tienen dislexia o alguna discapacidad, eso no es motivo como para que no puedan tener un buen desarrollo mental, un bienestar y una integridad en toda, especialmente desde el punto de vista cognitivo, sensorial, motriz, para generar y producir, en primer lugar, para ellos mismos. Entonces, se trata de que ellos reconozcan y que nosotros como profesionales podamos intervenir en el área de rehabilitación, por ejemplo, en el área de los maestros que tienen estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de personas con capacidades diferentes. Entonces, esa es la manera de irlos empoderando, pero reconociendo su medio ambiente, el estilo de vida, modificando las cosas que se tengan que reorientar para que alcancen sus objetivos y sus perspectivas de objetivos académicos, por ejemplo. Y eso no nada más en la etapa de mayor rendimiento que se puede proyectar para terminar una carrera profesional, por ejemplo, no. Aquí el cerebro tiene capacidades múltiples, inteligencias múltiples, que se tienen que explotar a las edades que tenemos nosotros, que ya alcanzamos muchos objetivos, que estamos ya en el umbral de una jubilación, pero la tarea y el compromiso es seguir aportando, porque ya obtuvimos muchas herramientas y de esta manera viene estar motivando generaciones para que se continúe. Por ejemplo, yo veo este escenario maravilloso de una riqueza impresionante en donde tenemos que remontar y retomar a las nuevas generaciones. A las nuevas generaciones para aprovechar todos estos recursos, iniciando desde los mismos.
desde los propios. Sí. Ok, muchas gracias. Aquí están las nuevas generaciones representadas. Ya están. En la zona de Brenda. Estamos los extremos. Los extremos de su abuelita y la nieta. Sí. Doctora, tengo aquí esta preguntita también, dice, ¿por qué la condición cerebral y mental tiene que ver en la vida de una persona? Sí, de alguna manera ya mencionaba yo que en los primeros 2 años de vida se alcanza un 70% del desarrollo cerebral, pero siempre y cuando esto se dé en condiciones idóneas, es decir, un niño de 2 años pues está justamente tomando todo lo del entorno para su aprendizaje. Sí. Y no cabe duda que es una tarea al interior de las familias, que es un tejido social que integra sociedades, naciones y que puede dar este producto de riqueza mental de las naciones. Tenemos que llevarlos de la mano en el compromiso de alcanzar sus objetivos profesionales y no solamente en ese cuidado, sino también la adolescencia. Hoy por hoy, por lo menos en nuestro país, vemos que hay lugares, hay estados en donde se ocupan los primeros lugares, lamentablemente, y eso lo tenemos que decir, en pornografía infantil, en suicidios, en que los proyectos de vida se quedan interrumpidos porque la mamá, la chica se embarazó, un embarazo adolescente a los 12, a los 14 años. Entonces, todos estos aspectos cerebrales, quiero ser muy reiterativa, tienen que ver con las dificultades en el aprendizaje, con las diferentes enfermedades mentales, y estas se arrastran desde inútero, que la bipolaridad, la esquizofrenia, los trastornos del déficit de la atención, trastornos del espectro autista, si no se identifican desde inútero y se vienen manifestando con foquitos rojos que no se traten plenamente, entonces podrían estropear mucho este desarrollo mental, de este desarrollo cerebral, que ya yo había mencionado, que de 9 a 12 años, en la etapa de la adolescencia, es crucial tener una atención, un enfoque preciso y directo para poder integrar a todos los individuos en una excelente vida, de calidad de vida. Ahorita con todo este tema, a mí me surgió una duda de cuáles serían los costos de no aplicar acciones preventivas o atender estas áreas de la salud. Eso es súper interesante, Brenda, porque justamente si nosotros no participamos en el área de la que somos profesionales, y no hablo solamente de médicos, profesionales en el área de la salud, nutrición, psicología, etcétera, sino que esto involucra a todas las esferas, porque dejar de hacer todo este tipo de obligaciones que tenemos como profesionales, podemos dar lugar a enfermedades crónico-degenerativas, metabólicas, oncohematológicas, inmunoalérgicas. Y ya tan solo por citar un ejemplo, y lo voy a hacer con mucho respeto, la diabetes representa un alto índice del gasto federal, que en lugar de tener un recurso que se canalice a la educación, a la alimentación y a la salud, se tiene que ir a enfermedades crónico-degenerativas metabólicas como la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico. Y entonces, ese es el costo que nosotros vamos a tener de la pandemia, es como un parteaguas, porque si de por sí ya había eventos de estrés, dificultades de la resiliencia, se recrudecieron muchísimo con la pandemia. Entonces tenemos que revertir todo esto, porque de otra manera nos va a tocar pagar la factura de cosas tan elementales. Tan solo yo citaría en algo que soy especialista, en la lactancia materna, que es algo tan natural, de muy bajo costo, de alto impacto, muy positivo en toda la vida de un ser humano. Si dejamos de hacerlo, entonces se va a estar consumiendo un recurso que va a complicar más lo contaminado del planeta que tenemos, que ya estamos en la época del antropoceno, porque no estamos cuidando nuestros recursos ni marítimos ni terrestres. Y si no cuidamos el aspecto mental, el bienestar mental, los costos van a ser muy elevados y no va a haber presupuesto que alcance para abastecer o para cubrir estos problemas de salud pública. Entonces, cada quien en su lugar siempre va a tener algo que aportar y que llevar a cabo de manera formal. Muchas gracias, doctora. Voy a interrumpir para decir que realmente este tema requiere 20 horas o 30 horas. Entonces es un gran mérito de la doctora en tan poquito tiempo habernos enseñado tantos conceptos y aclarado y todo, pero la verdad el tiempo no es suficiente. O sea, esto requeriría
mucho más horas, ¿verdad? Sí, es Inclusive extenso. un congreso de varios días Sí, y todo. muy Pero, extenso. como este es nuestro programa de segunda temporada del programa de televisión que dura 1 hora, los sábados, pues creo que somos muy afortunados. Doctora, muchas gracias. A la orden. Yo quisiera dar un aplauso para que sigamos con el siguiente bloque. Muchas gracias, muchas gracias. Pues aquí vamos a comentar en términos generales de lo que es la salud, ¿sí? De acuerdo por ahí a una definición que la Organización Mundial de la Salud define y la llama, dice, es estado en que un ser u organismo vivo no tiene ninguna lesión, no padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. En esos términos lo define la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Que dice que la salud es un estado de concepto, bienestar físico, mental y social. En términos generales es una serie de condiciones físicas en que se encuentra un ser vivo en una circunstancia o momento determinados. ¿Qué podemos abundar en esto? Que desde luego quien no está enfermo no tiene ningún aspecto negativo. Sería pura felicidad, ¿no? Quien no está enfermo, no padece nada, pues, ¿verdad? En ese aspecto lo contempla como concepto la Organización Mundial de la Salud. Para los efectos de lo que es el derecho, ¿qué viene siendo la salud? El derecho a la salud abarca libertades y derechos. Entre las libertades se incluye el derecho de las personas de controlar su salud y su cuerpo. Por ejemplo, los derechos a la sexualidad y reproductivos, sin injerencias, por ejemplo, a lo que es las torturas, el tratamiento y los experimentos. ¿Cómo podemos poner o cómo podemos manifestar ejemplos en estas circunstancias? Que nadie puede ser objeto, ¿sí?, de ejercer cualquier acción en contra de él o exhortarlo a que de una forma o de otra influya sobre su salud o en la pérdida de su misma integridad, ¿sí? Se dan unos ejemplos muy claros en la cuestión de decir el derecho a abortar, es un ejemplo, el derecho a la salud. Entonces no podemos, nadie, salvo en algunas normas que se establecen, el derecho a privar de la vida, en lo que es el aborto. Entonces, no podemos nosotros ejercer nada, única y exclusivamente son determinaciones propias de cada persona en cuanto a delimitar sus cuestiones futuras. Esto es, concibe una persona o está en su periodo de gestación y esa persona podrá decidir si da vida o no da vida, ¿verdad? Se supone que aquí, en la cuestión no debe de haber injerencias, ¿sí? Son exclusivos derechos propios de cada individuo el determinar qué decide, qué hacer, ¿verdad? Aunque la norma jurídica lo establece. Hay estados donde se permite, hay estados en donde se prohíbe. Si quisieras una reflexión. Hay temas espinosos
que nadie quisiera hablar de eso, ¿no? Así Pero es. son temas que de alguna manera van a exigirme a mí que yo tome una postura, que estoy a favor o en contra de algo, de lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, las penalizaciones por ciertos actos, como dice el licenciado, nadie puede obligar a nadie, ni nadie debe torturar a nadie, debe ser la libertad, ahora sí es un concepto de salud legal, la libertad. Son la libertad y los Pero- derechos que pero son contemplan, temas ¿verdad? que si no tenemos los elementos, no tenemos los argumentos, no tenemos el criterio para decir qué opino yo, porque mucha gente se va a lo que dice la televisión, lo que dicen los medios, y está manipulada su opinión. Entonces aquí aprovecho para decir, todos esos libros nos dicen, hay que leer más, hay que leer más para que no nos cuenten, hay que leer más. Un libro es lo que dice alguien, el que escribió el libro es lo que opina él. Bueno, pues hay que ver libros, hay que opinar más para tener unos criterios para opinar y tener una postura. Porque aquí es muy triste, licenciado, que la gente o es abstemia y no vota, abstemia de no de tomar, no de votar, no de tomar, abstemia, son abstemios, no votan, no protestan, no nada, y entonces unos cuantos deciden por nosotros. Perdón. Como habíamos comentado en una ocasión, por ahí antes, la información, ¿sí? La preparación y la educación por parte de la familia, que es el origen, ¿verdad? Desde luego, las normas jurídicas pueden ser a veces hasta contrarias a el pensamiento o la idea que se tenga de un hecho. Entonces, ahí son los contrastes, ¿verdad? ¿Qué tipos de derechos es la salud? ¿Sí? La salud se divide en varios derechos específicos que los países deben regular. Uno lo contempla aquí dentro de lo que es la Organización Mundial de la Salud, el derecho a un sistema de protección de salud, que de hecho todos los gobiernos, todos los estados lo tienen, ¿verdad? Un segundo sería el derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación de enfermedades, como acto preventorio, ¿verdad? Preventivo. El derecho al acceso de medicamentos esenciales. Desde luego sabemos nosotros que hay ciertas enfermedades que no son tan económicos o tan baratos el acceso a esos medicamentos. Desde luego que deben ser prioritarios. Ahorita lo vamos a ver cómo quién está obligado a impartir, a ejercer ese derecho con cuestiones económicas, con instalaciones, toda una infraestructura que debe ser proporcionada para que la sociedad acceda a este tipo de servicios en una forma completa, sin restricciones, cumpliendo todo lo esencial, ¿verdad? Todas las personas tienen derecho a la salud, sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, vestido, vivienda y asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de comunidad. Esta situación lo vamos a ver un poquito más adelante quién lo debe proporcionar. Esto es un derecho que contempla el artículo 4 constitucional en su fracción sexta, que habla sobre los derechos de todo ser que vive en el Estado mexicano, que se reconoce, ¿sí? Tiene todo el derecho esa persona de que se le cubran de una forma completa
todos sus servicios médicos, ¿sí? Los más esenciales. Ahorita vamos a ver otros tipos de derechos que no son primordiales, pero lo que sí es la salud, desde el momento, inclusive hasta, como ya lo manifestamos, desde la concepción, ya la ley lo protege. El derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿verdad? Podemos también ir, mientras avanzamos, alguna duda, ir preguntas o algo, estamos expuestos a, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más amena, ¿verdad? Entonces, dijimos que el artículo 4 constitucional, en su fracción sexta, contempla los servicios generales de todo ser humano, de todo mexicano en este caso, para obtener los servicios de salud en todos sus aspectos, ¿verdad? Habla esta fracción, se las voy a leer, es bien importante conocerla, dice. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases, modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia, modalidades para el acceso conforme a lo que establece la fracción 16ª del artículo 73 constitucional. Mientras el espacio que ocupa el artículo 4 constitucional, que nos habla sobre todos los mexicanos, este artículo 73 de la propia Constitución, en su 16ª fracción, nos habla también de extranjeros. Cuando no se encuentren dentro del rango del ser mexicano, por nacimiento y por lo que fuera, entran también en ese complejo, en ese orden jurídico, para que el propio Estado les proporcione la salud en todos los aspectos que ya manifestamos, ¿verdad? ¿Sí? Pregunta, ¿esto coincide con Estados Unidos? O sea, me refiero yo al problema de los migrantes. Al problema de los migrantes, ¿los gobiernos tienen la obligación de darles atención médica a los migrantes? Así es. Aunque no sean ciudadanos. Miren, hay tratados internacionales de los cuales México es parte, y todos los estados, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, esos tratados internacionales establecen, no habla de estado en particular, sino en términos generales, en términos globales, para los efectos de que nadie quede sin servicios de salud. Entonces, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, todos aquellos países que están inscritos, que tienen tratados firmados ante la Organización Mundial de la Salud, la ONU y todos esos organismos, deben de cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Por eso la calidad de inmigrantes, eso no les quita ese derecho. Son derechos esenciales de todo ser humano, ¿verdad? Entonces, los componentes de la salud, según la Organización Mundial de la Salud, son los componentes críticos del sistema de salud que deben funcionar aproximadamente para proporcionar mejores servicios equitativos y sustentables. Son los siguientes: las políticas públicas, principalmente, porque de ahí es donde se derivan los acuerdos, ¿verdad? Desde luego, entre políticos. Estamos utilizando la cuestión política de acuerdo a los gobernantes, ¿sí? Porque mientras haya partidos políticos en lo más bajo y se anden peleando por ahí el trono de llegar a las cumbres políticas para luego mandar y hacer, de ahí no. Aquí se habla desde las cuestiones políticas a nivel mundial, las organizaciones, todo eso, son primordiales, son
es un elemento que se le llama componentes de la salud como integrantes. El financiamiento, los recursos humanos, sistemas de suministro, gestiones de servicios y de información y monitorización. Esto es, todos los países están obligados, no se diga las organizaciones internacionales a nivel mundial que están obligadas a revisar los avances del sistema de salud. Desde luego, todos ellos deben contribuir a que en cierta parte, en cierto continente, en cierto país existen este tipo de problemas, deben apoyar en todos los aspectos, ¿sí? Sabemos que la realidad es otra cuestión. Nomás ven dónde está el problema, pero no hacen nada, ¿verdad? Desgraciadamente, ahorita vamos a avanzar en cuanto a lo que es un derecho o una mercancía a la propia salud. Y ahí hay muchas cuestiones que no es la realidad, ¿verdad? Y hay intereses y muchas cosas más. Licenciado, yo tengo una pregunta a este respecto. Sí. Porque no solamente como médica, en otras áreas, en las agendas de los gobiernos se han hecho planteamientos para alcanzar objetivos, que son precisamente programas diseñados para llevar la salud. Sí. Entonces se analiza pues los problemas de hambre, la miseria, la educación, y particularmente se trazaron objetivos del milenio para ser alcanzados en el 2014, que no ocurrió de esa manera por diferentes motivos, que es parte de lo que usted está mencionando. Sí. Mi pregunta es, cuando se hacen este tipo de objetivos y no se alcanzan, ¿existen penalizaciones dirigidas a estos grupos de trabajo? Porque son agendas para beneficiar y dar ese beneficio a la salud. Desde luego que sí. ¿No hay sanciones? Desde luego que sí, pero casi nunca se llevan a cabo. Una de las situaciones es, si yo, como primer ministro, presidente de cierto país, ¿sí? ¿A quiénes tengo yo como representante, por ejemplo, aquí en México? Al secretario de Salud. Y el secretario de Salud de aquí y de todos los países deben de tener ciertos, espacios para tratar ese tipo de problemas. Y si, imagínese usted que hiciéramos una especie de proyecto entre nosotros, que fuéramos quienes suscribimos un compromiso, todos nuestros países, y usted falla, o yo, mi compañero, entonces no nos vamos a echar, ¿verdad?, un problema legal entre colegas. Entonces es muy difícil. Pero sí hay organizaciones, hay tribunales, se les llama cortes internacionales, a los cuales puede acudir uno legalmente y hacer valer esa denuncia, ¿verdad?, para poder poner un poquito de orden, ¿sí? No es el hecho de decir, mira, incumplió, hay un tratado que hicimos aquí, que firmamos, o no un tratado, un convenio para darle cumplimiento. Es como si yo, en lo particular, elaboro un contrato, ¿sí? Y ese contrato, una de las partes está incumpliendo. Entonces, para que se cumpla, yo acudo ante un tribunal para hacerlo efectivo, demandar, no sé, daños, perjuicios y lo que fuera. La jurisprudencia es muy clara. La jurisprudencia son resoluciones de la Corte, de las Cortes a nivel estados, y que son resoluciones que ya fueron aprobadas y que se pueden aplicar a los hechos concretos, ¿sí? Si ya hubo una resolución de una corte internacional respecto de un hecho,
que no se le dio cumplimiento, pues ese mismo criterio jurisprudencial puede aplicarse a cualquier organismo, cualquier que no lo haya llevado a cabo, ¿verdad? Gracias. ¿Qué pudiéramos ahorita manifestar si lo que es el tema de salud viene siendo un derecho o una mercancía? ¿Verdad? Luego toda institución, desde luego, de acuerdo a su economía, a su nivel de captación, está obligado a proporcionar el servicio, ¿sí?, sin manejarlo como mercancía. ¿Qué pasa? Desde luego que estas instituciones tienen que acudir a ciertas empresas, a ciertos laboratorios que se dedican a la elaboración de ese producto para otorgar salud, pero no debe utilizarse como mercancía el fin que se persigue, que es la salud, ¿verdad? Creo que eso sería Bien. en concreto. Pues para cerrar este programa de segunda temporada, pues quiero antes que nada agradecerle al licenciado y a la doctora sus valiosísimos conocimientos, pero aclarar el ring. ¿Por qué se llama el ring? Me han preguntado. ¿Por qué el programa de televisión se llama el ring? Bueno, en un ring de lucha libre juegan los rudos contra los técnicos, ¿no? Y el rudo usa todo tipo de artimañas. Y el técnico no puede usar artimañas, por eso es el técnico. Entonces, Él es el bueno. Pues el bueno puede hacer, pero el técnico tiene que usar técnica nada más. Y el rudo, manada y patada y piquete de ojos y lo que se pueda. En la vida real es una repetición. Hay gente marrullera, hay gente charlatana que lucra con la salud de los demás. Y hay gente que lucha por la salud. Yo tengo, la doctora, por ejemplo, es ella el representante de organismos internacionales. Aparte estuvo en Austria también, no se me olvida, estuve en Austria. En Austria estuvo ella en un hospital en Austria y les puso una muestra. O sea, ella era ejemplo a seguir, era referente. Eso me causa mucho orgullo a mí porque últimamente nuestro grupo de amigos, Jonathan, Telma, todos andan en todo el mundo demostrando que son capaces, pues. Nuestros médicos son al nivel de lo mejor del mundo. Pero yo tengo una espina ahí que fue el origen de hacer este programa, el del ring. El círculo vicioso contra el círculo virtuoso. O sea, en la lucha libre son los rudos contra los técnicos. Aquí en este programa es el círculo virtuoso contra el círculo vicioso. El círculo vicioso pues sería la mercadotecnia en la medicina, los mercenarios de la medicina, que todos sabemos, le llamamos centaveros. Y el círculo virtuoso, pues gente que investiga y anda buscando cómo ayudar a los demás, como la doctora, que yo la admiro mucho porque en su colegio de neonatólogos, ella ha sido presidenta del Colegio de Neonatólogos de Jalisco. Y bueno, lucha ella por la lactancia materna, todo lo que es salud para el beneficio, ¿no? Entonces ahí está el círculo vicioso con el círculo virtuoso, el mal contra el bien, en los rudos contra los técnicos. Por eso este programa se llama El Ring. Y otra más para cerrar. A mí me indigna que una persona pierda su patrimonio por una enfermedad, una cirugía. El otro día un amigo me comentó que le cobraron 80,000 pesos por un parto, por favor. Eso me indigna a mí, que alguien pierda su casa, pierda su carro, por una cirugía bien carísima. Pero a la vez la salud institucional, que está rebasada por el exceso de trabajo. Entonces la lucha de nosotros es medicina institucional de más calidad, medicina privada con calidad pero con menos costo, un costo razonable, un costo que no le cueste a la gente su patrimonio. Esa es nuestra lucha. Y bueno, los invitamos a todos los amigos a acompañarnos en nuestros programas, próximos entrevistas, próximos temas, con esa bandera, ¿no? Luchar por la salud, pero para todos, que esté al alcance de todos y no cueste nuestro patrimonio. Pues el sábado
segundo de cada mes, a las 12 del día, se va a transmitir este programa. Los invitamos. Y estamos hoy, día 17 de junio de 2023. Muchas gracias. Gracias.